Vamos a conocer un poco más sobre el legado histórico que ha sido afectado una parte y seriamente amenazado por el incendio otra parte. Estefi Paz nos acompaña para contarnos detalles. Hola, Estefi. Milton, amigos, muy buenas noches. Ningún otro sitio representa a Francia como la Catedral de Notre Dame. Su principal rival como símbolo nacional, la Torre Eiffel, tiene poco más de un siglo de antigüedad, pero Notre Dame se ha mantenido como imagen de París desde el siglo XIII. Fue construida entre 1163 y 1345 y es una de las catedrales góticas más antiguas y la tercera más grande del mundo. Unas 13 millones de personas la visitan cada año, es decir, alrededor de 30.000 al día. Dedicada al culto católico y sede de la Arquidiócesis de París, se caracteriza por sus dos torres de 69 metros en su fachada y en la gran aguja central que este lunes fue destruida por el fuego. En su interior guarda tesoros para el cristianismo e incluso objetos relacionados directamente con la pasión de Cristo, como la corona de espinas que portó Jesús, así como un pedazo del madero y uno de los clavos de la cruz. En sus 8 siglos, la Catedral de Notre Dame acogió importantes acontecimientos a lo largo de su historia, entre los que destacan la coronación de Napoleón Bonaparte, la de Enrique VI de Inglaterra o la beatificación de Juana de Arco. La última vez que la catedral sufrió grandes daños fue durante la Revolución Francesa y a pesar de que sobrevivió a 2 guerras mundiales casi sin consecuencias, esta vez el fuego deja al mundo con este templo lleno de historia hecho cenizas. Buenas noches. Buenas noches, Estefi. Gracias por la información y seguro mañana tendremos más detalles de lo que ocurrió el día de hoy. En lo nacional, amigos, una balacera se registró esta mañana en la penitenciaría del Litoral. Hasta el momento hay 2 personas fallecidas y varias heridas. La policía detuvo a 2 internos que cumplían la pena máxima por el delito de asesinato. Sonaron las balas. ¡Pum! Y familiares que estaban realizando visitas en el Centro de Privación de Libertad Zonal 8 evacuaron inmediatamente mientras corrían buscando la salida. Observaron a varios internos heridos y a 2 ya sin vida. Todos llenos de sangre. 4 en una camioneta. 2 muertos y los 5 heridos que estaban que sangraban y nadie hacía nada. El hecho ocurrió en el pabellón de mediana seguridad. En este video se observa el momento del enfrentamiento a bala. Algunos reos escapaban de ellas mientras otros respondían al ataque. En esta otra cinta se observa cómo un grupo de privados de libertad cargaban a los heridos y también a los fallecidos. Los 7 heridos fueron trasladados con custodia policial a diferentes casas asistenciales del puerto principal. Familiares en los exteriores de la cárcel exigían los nombres de las víctimas. Al parecer son venganzas entre ellos, entre bandas internas que operan de la cárcel de máxima seguridad por pelea de territorio, al parecer. Los fallecidos son Washington Dueñas, quien cumplió una sentencia de 20 años por asesinato, y Saúl Lombeida, sentenciado a 5 años por tráfico de drogas. Es que quieren que vuelva el economato. ¿Y no hay economato? No hay economato. Entonces, ¿de dónde están comiendo? Ni idea. En tanto, los detenidos en este caso son 2 internos que cumplían penas por asesinatos. Se trata de alias Jordi y alias Ángel, que estaban en el pabellón de máxima seguridad y de pronto aparecieron en el de mediana. Se procedió a realizar requisas en el centro penitenciario, en el cual también se han encontrado teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego. Por ahora se investiga el origen de las armas de fuego utilizadas en esta balacera. Los primeros llamados a declarar son los guías penitenciarios, que según algunos privados de libertad aseguran que ellos les dieron el armamento. Catalina García, 24 horas. Otro tema delictivo, casi 1 tonelada de cocaína fue decomisada en el cantón Sucre, en Manabí. La policía halló la droga oculta en excavaciones subterráneas. 4 personas fueron detenidas. Otro golpe más al narcotráfico, esta vez en el sector El Pajonal, Cantón Sucre, provincia de Manabí. En este punto, las autoridades descubrieron el centro de acopio de casi 1 tonelada de cocaína. El lugar estaba en medio de las montañas y el alcaloide permanecía oculto en excavaciones subterráneas cubiertas por la vegetación. Existe una planificación estructural en el terreno, aprovechando la geografía, aprovechando también el no existir acceso
de internet en el lugar. Estas propiedades tenían acceso vehicular hasta el perfil costero. La droga era cargada en lanchas rápidas y posteriormente llevada a su destino final, Centroamérica y Estados Unidos. 4 personas fueron detenidas en este operativo. Se presume eran los encargados de dar vigilancia a la mercadería. Se investiga si ellos tienen nexos con los pescadores del sector para el envío a alta mar. Ellos deberían haber contado con la participación de los transportistas de vía marítima para ser exportados específicamente a Centroamérica o Estados Unidos de Norteamérica. Una parte de los 826 paquetes de cocaína decomisados tenían el logotipo de una motocicleta y la otra parte estaba identificada con diferentes números. Estos logotipos han sido cotejados con los diferentes logotipos de las diferentes aprehensiones, pero hasta el momento no hemos encontrado ningún tipo de vinculación o articulación con otro tipo de organización. El sitio allanado, confirma la policía, servía solo como bodega. Se desconoce aún de qué lugar provenía el alcaloide. Las autoridades adelantaron también que por el momento este operativo no tendría ninguna conexión con la avioneta accidentada la mañana del domingo en la comunidad Pancho Negro, ubicada en el cantón La Troncal. La policía maneja la hipótesis que la aeronave que volaba sin los permisos correspondientes ni placas estaría vinculada al narcotráfico. Joana Ramos, 24 horas. La Fiscalía continúa investigando y recogiendo pruebas para acusar al ciudadano sueco Olavini del presunto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos en el Ecuador, mientras los padres del extranjero arribaron hoy al Ecuador. Informa Freddy Paredes. Esta tarde llegaron al país los padres del ciudadano sueco Olavini, que está acusado en el Ecuador de un ataque a la integridad de sistemas informáticos en nuestro país. Los 2 padres llegaron directamente de Suecia para conocer la suerte de su hijo, que desde este fin de semana guarda prisión en el centro de detención provisional. Que ellos han venido desde Suecia para llevar a su hijo a casa, porque él es inocente y no ha cometido ninguno de los crímenes de los cuales se le está acusando. Sin mediar ninguna otra explicación y sin admitir preguntas, los padres de este ciudadano sueco abandonaron el aeropuerto junto al abogado que defiende la causa en el Ecuador. La única vinculación que existe entre mi cliente y Julián Sánchez, que son amigos, se hicieron amigos personales por precisamente temas de desarrollo informático. No tiene colaboración alguna con Wikileaks. Al centro de detención provisional también llegó el representante del software libre en el Ecuador para presentarle su apoyo y decir a los medios que el trabajo que conocen realiza Olavini en nuestro país es el desarrollo de software libre. La gente alrededor del mundo conoce el trabajo que él ha hecho, tanto en conferencias como en código que él ha escrito. Olavini, que tiene una orden de prisión preventiva en su contra, espera ser liberado mediante el trabajo legal de sus abogados. En las próximas horas interpondrán una apelación a la prisión preventiva y se aprestan también a pedir una audiencia para la sustitución de medidas cautelares. 40 millones de ataques cibernéticos se han registrado en el Ecuador desde el pasado jueves 11 de abril, cuando se terminó con el asilo de Julián Assange. El viceministro de Telecomunicaciones informó cuáles han sido los portales blancos de estos ataques y las medidas. La lista de sitios web y plataformas de entidades públicas y privadas que han sido blanco de ciberataques en Ecuador no es corta. Así lo dijo el viceministro de Telecomunicaciones, Patricio Real. Cancillería, Banco Central, Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas, la CNT, varios GATS, Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Telecomunicaciones, nosotros también sufrimos ataque, el Ministerio de Turismo, Ministerio de Ambiente, y también tuvimos reporte de universidades que sufrieron ataques. La mayoría de ellos, asegura, se originaron a partir del pasado jueves 11 de abril, cuando Ecuador retiró el asilo diplomático del que Julián Assange gozaba desde 2012. En total se han registrado 40 millones de ataques. El 11 de abril, en horas de la tarde, pasamos del puesto 51 al puesto 31 a escala mundial en el volumen de ataques cibernéticos. Lo que busca este tipo de ataque es saturar la página web para imposibilitar su acceso y, por ende, imposibilitar el acceso a los servicios. La mayoría de los ataques cibernéticos provienen de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania, Rumanía, Francia,
Austria, Reino Unido y Ecuador. Esto no significa que los hackers estén ubicados físicamente en los países que les mencioné, porque ellos pueden direccionar sus ataques alrededor de todo el mundo. El funcionario aseguró que desde el jueves pasado se activó el protocolo de seguridad y sostuvo que el país está preparado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Para ser aún más específica, les comento que me encuentro en Tarqui. Difícil transmitir lo que significa este lugar para quienes viven en Manta y más a un día del 16 de abril, pues fue precisamente en este sitio donde más personas perdieron sus vidas en el terremoto del 2016. Aquí también quedaba el pulmón comercial de esta ciudad. Se podría decir que es el lugar que más malos recuerdos trae a la memoria. Pero Manta decidió avanzar. Ya se puede hablar de la existencia de un nuevo Tarqui y también de reactivación económica, pero nos lo dejan claro los comerciantes y también los ciudadanos. Esto no se da gracias a la intervención del Estado. Esto lo lograron por sus propios esfuerzos. Nosotros hemos elaborado un reportaje sobre lo que hemos recogido a lo largo de nuestro recorrido por Manta, a un día de que sean 3 años del 16 de abril de 2016. En un solo lugar en el sector de Tarqui, en Manta, fallecieron 93 personas el día del terremoto. 3 años después, en ese mismo sitio, hoy solo hay un galpón que mantiene su nombre, Centro Comercial Felipe Navarrete. Pero cómo olvidar el lugar en el que aquel día no solo se vio la muerte, también la vida. Despacio, 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 despacio. Volvemos a encontrarnos con Vanessa y Segundo, la pareja que sobrevivió 35 horas bajo escombros. Al lado de las fotografías y recortes de periódico en la sala de su casa, también está el pito y el celular por el que los encontraron. Lo voy a recordar toda mi vida porque la muerte la vivimos en vida con mi esposo. Estábamos conscientes de lo que estaba pasando. Pero la vida sigue y Vanessa intenta superarlo. La normalidad parece regresar de a poco a Manta, incluso en los lugares más dolorosos. Esa aglomeración de padres queriendo comprar útiles escolares para sus hijos que hizo que ese día tantas personas, 123 queden sepultadas en el Felipe Navarrete, parece reaparecer, pero en la nueva papelería que abrió quien era propietario del lugar. Es nostálgico y complicado, ¿no? Justamente llegando esta fecha pues vuelven los recuerdos y de una y otra forma lastiman, ¿no? 33 de sus trabajadores fallecieron, recuerda Gonzalo, quien hoy ayuda a sus hijos huérfanos. 35 niños de mis trabajadores pues quedaron huérfanos o de mamá o de papá, ¿no? Si bien en Manta no están dispuestos a olvidar el terremoto del 2016, sí avanzar. De hecho, ya nos permiten hablar de un nuevo Tarqui. ¿Ustedes, cuando se sentaron aquí, recibieron dinero para esta construcción? Ni un centavo, nada. De hecho, el viejo Tarqui sigue idéntico, ¿no? Porque no podemos acceder a algún tipo de crédito. Las pérdidas fueron millonarias. El nuevo Tarqui es precisamente donde está la papelería que antes funcionaba en el Navarrete y donde se encuentran otros 319 comerciantes que con contenedores han armado su propio centro comercial. Una vez más, lo recalcan, con sus recursos. Fue netamente un esfuerzo económico, individual de cada uno de los comerciantes para poder reactivarnos. ¿Qué le prometieron y qué no se cumplió? Especialmente crédito, condonar deudas, condonar intereses. Nunca lo hubo. Lo que sí se construyó con el dinero para la reconstrucción fue una plaza comercial que funciona en los alrededores de esta iniciativa privada. Casi todos los comerciantes aquí están bien, menos los que se encuentran en la parte superior de la estructura. ¿Cuánto vendió hoy? $5. O cierran el local y vuelven a la informalidad, como lo han hecho muchos, o se cruzan de brazos y esperan. Y como usted no ve, cruzado de brazos de lunes a domingo, aquí no sabemos si es lunes, si es sábado, no tenemos venta. A los comerciantes del nuevo Tarqui obviamente les gustaría regresar al sitio en el que nacieron. Reconocen que les gustaría terminar de reconstruir las casas y locales comerciales que han dejado abandonados, pero a la vez son conscientes que hay que avanzar. Eso sí, sin olvidar gracias a quienes y a quienes no. Pronto se podrá hablar de reactivación económica en Manta. Y nosotros continuaremos nuestro recorrido por Manabí. El día de mañana vamos a estar en Bahía de Caracas, donde las exigencias se centran en la construcción del hospital, que aún siguen esperándolo quienes viven en esa ciudad, y también en ciertas quejas que existen por la construcción de la vía de acceso. Quienes viven en esa ciudad incluso están planificando hacer una manifestación, una gran marcha, para recordar a las autoridades que aún hay temas pendientes. Mañana estaremos informando desde Bahía de Caracas. Tengan buenas noches. Buenas noches, Dayana. Gracias por el informe desde Manta.
Y bueno, quedan 611 millones de dólares de los más de 3.000 que se recaudaron en el fondo para la reconstrucción. Desde el gobierno reconocen que será difícil con este monto que se puedan finalizar todas las obras pendientes. Sin embargo, se comprometen en que octubre estén todas en ejecución. Que les ha tocado poner la casa en orden es lo que siguen diciendo desde el gobierno al hablar de la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas. Pero ya es momento de dar respuestas de la actual gestión. Y el presidente del Comité para la Reconstrucción se atreve a comprometerse con una fecha. Yo puedo poner un plazo hasta octubre de este año de las obras que tenemos detectadas, que están en ejecución, con problemas solucionados. Octubre de 2019, obras en ejecución. Aunque a la vez reconoce que va a ser complicado avanzar en los otros proyectos pendientes, tomando en cuenta que el dinero del Fondo para la Reconstrucción se agota. Quedan 611 millones de los 3.500. Los 611 millones de dólares para 92 obras no va a ser suficiente. Creemos que aquí hay que tener obras y sobre todo acciones paralelas con el sector económico y productivo para reactivar la economía. Reconoce el retraso en la construcción de los hospitales de Chone, Pedernales y Bahía y da explicaciones sobre este último, cuya ejecución es la más retrasada. Están listos los estudios y se está resolviendo un problema que tiene que ver con la titularidad de los terrenos. Como parte de las últimas acciones de la actual administración, en el Consejo Provincial del Guayas se debatió en segunda instancia la disolución de la empresa Inverguayas, creada en la administración de Jimmy Jairala, con la que se pagó por estudios de proyectos que en su mayoría no se realizaron. Una suerte de embarcación flotante para el transporte de pasajeros sobre el río Guayas denominado el Fluvitaxi, un teleférico, un monorriel e incluso un museo interactivo sobre el islote El Palmar. Eran algunas de las propuestas que en 2015 se propusieron desde Inverguayas, empresa pública creada por la prefectura del Guayas al mando de Jimmy Jairala en 2014, cuya continuidad pende de un hilo, pues en segundo debate del Consejo Provincial se decidirá su futuro. La prefecta Mónica Becerra adelanta que la empresa no cumplió con las expectativas. Bueno, nosotros no tenemos registrados esos megaproyectos que han quedado como estudios, como iniciativas. En la actualidad nosotros solo esa empresa estaba dedicada a mantenimiento, obras, mejoras, contratos muy pequeños. Sin embargo, se ejecutó presupuesto y no poco, en estudios y otras actividades más. En 2015, por ejemplo, $476.000 en una consultoría para la fluvial teleférica y $100.800 en una campaña de difusión del reinado provincial. En 2017, en rubros no especificados, se gastaron $1.596.000. Hablaban de un estudio que estaba planteado que se iba a realizar, ¿no? En todo caso, son los informes que quedan ahí transparentados para que puedan revisarlo. Sin embargo, los gastos de la prefectura no han parado. Hace poco se hizo público los $766.000 que desde ahí se pagaron por pauta radial. Yo no entiendo dónde está el contratación de última hora. No, señores, tal vez lo veamos así, pero no. Legalmente nos corresponde administrar un primer cuatrimestre, está estipulado ese y muchísimos otros contratos que deben seguramente quedar firmados, otros no van a quedar firmados, otros quedan elevados al proceso para que las nuevas autoridades lo firmen. Por falta de quórum, la sesión del Consejo donde se decidiría la continuidad de esta empresa pública no se pudo instalar. Las nuevas autoridades que se posesionarán en mayo decidirán si se continúa con ella y sus proyectos o si se determina el fin de Inverguayas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 268.000 personas perdieron su empleo adecuado durante el último año, según datos que recoge el Instituto de Estadística y Censos. La tasa de empleo adecuado se redujo en un 3.2%. Autoridades atribuyen las cifras a un problema heredado. Fue en el Salón Azul del Palacio de Carondelet donde autoridades del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y Censos dieron a conocer las últimas cifras de empleo en el país. Una reducción del 3,2% en la tasa de empleo pleno evidenciaría, por ejemplo, que de marzo de 2018 a marzo de este año, 268.000 personas perdieron su empleo adecuado. El 75%, 200.000 personas se mantienen ocupadas o trabajando, pero con condiciones de ingreso menor al salario básico unificado. El 20% se quedó sin trabajo, pero no hizo gestiones
de búsqueda y el 5% restante entró al desempleo. Reiteran que las desvinculaciones en el sector público no son un factor que ha engrosado esta cifra, pues los contratos ocasionales que han finalizado apenas bordean los 11.820, dicen las autoridades. En Quito y en Pichincha no llegan a 3.000 personas, entonces no es una muestra significativa que haya tenido un impacto directo. Atribuyen la reducción del empleo pleno a un crecimiento normal en las necesidades laborales de la población y a un problema heredado que el gobierno aún trata de resolver. Demográficamente el país crece cada año, al menos se generan las necesidades de 160.000 nuevos puestos de trabajo. No obstante, la tasa de desempleo en el país, según esta encuesta nacional, no ha presentado una variación significativa, pues de 4,6% en 2018 pasó al 4,4% durante este año. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.